buenas tardes, bienvenidos, agradecidas como siempre, Altagracia y yo, de que ustedes nos acompañen a esta hora en 2x3 en Salud. Hola Tati, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú, Doris? Estoy bien y muy bien acompañada que estamos tú y yo esta tarde. Así mismo. Esta tarde nosotros tenemos el gusto de compartir con una persona que no conocemos mucho, pero tenemos muchas referencias de él positivas a través de nuestro amigo y colega Pedro Ángel Martínez. Muy buenas tardes. Así es. Buenas tardes, Flavio Acuña. Para mí es un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes y con su audiencia. Bueno, mi nombre es Flavio Acuña, soy fisioterapeuta uruguayo especializado en medicina tradicional china. Yo creí que era argentino. No, soy uruguayo y de buena cepa. Bueno, que ustedes tienen una similitud hasta hablando, sí, una parte de nos parecemos hablando, sí. Sí. También hay muchas costumbres que son en común. Sí, el fútbol, el asado, el mate, sí. el tango. Sí. Es decir, hay mucha costumbre. También el tango. Claro. Sí, los uruguayos. Acordate que Uruguay es un país con una influencia ítalo-español, entonces casi todos nosotros somos descendientes de italianos o españoles, que es lo que es la parte del Río de la Plata. Entonces por eso nos confunden tanto por el acento. al uruguayo y al argentino. Flavio, ¿tiene muchos años viviendo en el país? 22 años. O sea, usted casi firmó por la República Dominicana. Total. Bueno, yo estoy trabajando hace mucho con la República Dominicana en lo que son obras sociales, trabajo con las 12 comunidades más pobres, en lo que son todos operativos odontológicos, médicos, entrega de canasta de Navidad, lo que son los Reyes Magos, lo que son la parte de las mochilas para el año escolar. Entonces, con a propósito de año escolar que está por comenzar. Bueno, si vos me ves antes de llegar a este programa, ¿cómo estaba? ¿Cuánto van a poner? ¿Me compras una mochila? ¿Me compras esto? Siempre estoy trabajando mucho a nivel social. Qué bueno. Entonces, hace 21 años que estoy aquí, tengo mi centro, en ¿Cómo Bávaro, se en llama Los su Corales, centro? Spa Natural Center. Es el centro más premiado de lo que es República Dominicana y del Caribe. Después ustedes lo pueden buscar. Entonces, mi centro se dedica a lo que es spa, tratamiento de medicina tradicional china y todo lo que son terapias holísticas. Perfecto. Y antes de que pase a lo que vino al programa, para que nos hable un poco de ese atuendo que tiene para vestir, porque llama la atención un poco. Me encanta ese cadenón. Mira, todo lo que yo llevo tiene un significado. Sí, pero cuéntanos un poco de eso. No me pongo nada por moda. Si yo no soy de eso que salió el último perfume Versace, todos con perfume Versace. Salió la última camisa, yo me he visto siendo cómodo. Hace muchos años, un amigo, te estoy dando muchos años, muchos, yo lo molestaba diciéndole cuál es tu onda, cuál es tu estilo, y no me contestaba para no mandarme a... Entonces en un momento me dijo, mi onda es vivir y dejar vivir. Yo en aquel momento no lo entendí. Entonces, hace muchos años tengo la gran suerte de viajar mucho, por lo que es mi profesión. Entonces vas agarrando diferentes culturas, ¿no es verdad? Una riqueza cultural. Exactamente, de cada país. Entonces, claro, eso es interesantísimo porque te va puliendo, vas aprendiendo de cada persona, de cada tradición, y ahí vos más o menos te vas a ir adaptando. Yo hace años rompí el esquema, respetando a los demás, ¿no es verdad? Y he creado mi propio estilo, tanto en el campo de medicina como en el campo personal. Entonces, si vos me ves mis tatuajes, todos tienen una historia. Yo no me hago nada por moda. Las cadenitas, esto. Cada todo. una. Estos collares, por ejemplo, se lo dan en Hawái, la tradición maorí, como respeto, como honor o como amistad. Yo tuve la suerte que 2 familias me lo entregaron. Excelente. Entonces, ya te digo, cada cosa que llevo tiene un porqué. Qué interesante. Esa medicina tradicional, usted tiene ya 22 años, 21 en la República Dominicana. ¿Cómo ha ido escalando en República Dominicana y sobre todo allá en Bávaro, en esta sociedad que usted ahí desarrolla su centro? ¿Qué es lo que la gente, los dominicanos más buscan? Yo me he dedicado mucho a lo que es la parte de lesiones. Entonces, he trabajado muchos años con deportistas elite. Entonces, lo que son lesiones de esguince, desgarros, bursitis, luxaciones. Entonces, esa es mi área. Ahora hace 4 años que ya no atiendo a más nadie, la gente no me creía, porque yo atendía 50, 60 personas semanales. Cuando le dije que me iba a retirar, no me creían. Una decisión personal de retirarse ya de la... Ya son muchos años, mucha agua que ha pasado por abajo de este puente. Entonces, hoy en día estoy viajando, hace 4 años, enseñándole a maestros de maestros
en Europa, en Estados Unidos, Centroamérica, Caribe. También estoy participando en muchos congresos como disertante, como conferencista. Para lo que es el bienestar mundial. Ya. ¿Usted hizo fisioterapia como carrera universitaria? Fisioterapia y medicina tradicional china. Y medicina tradicional china. Para china. ese bienestar, ¿qué es lo que usted recomienda en sus conferencias, cuando usted ¿Y qué es el bienestar? Maestro de maestros? Sí, ¿y qué es el ese tema bienestar? de maestro es muy complejo porque, ¿qué pasa? Cada uno de nosotros tenemos un don. No es que uno sea más que el otro o el otro sea... Es decir, cada uno tiene un don y cada uno utiliza sus herramientas. ¿Un don entendido como un regalo? Claro, es decir, todos nosotros tenemos un don, todos. Que uno lo expanda o no es diferente. Entonces yo, por ejemplo, en la escuela que tengo de capacitación, le digo a mis alumnos, las notas musicales son todas las mismas. Do, re, mi, fa, sol. Pero Mozart creó su música, Beethoven creó su música. Yo lo mismo con mis manos. Yo te doy las herramientas, vos creás tu melodía con tu técnica. Entonces, para mí es algo sumamente importante. Hay muchísima gente en el mundo que habla precioso. Pero para mí lo que habla son los resultados. Los resultados son los que hablan. Gracias a Dios yo tengo una carrera de 34 años y los resultados que he tenido hasta el momento fueron fabulosos. Entonces, ese legado es el que estoy empezando a traspasar, porque no es que la otra gente sepa o no, pero tal vez dándole una vueltita, los resultados son mejores. Es bueno aprender así mismo. Entonces, bueno, esa es la idea. Estoy muy involucrado en el bienestar mundial, es decir, de 7 organizaciones, yo pertenezco a 6. Acá en República Dominicana soy el embajador de World Wellness Weekend, que es el evento... ¿Esa es la institución? Eso es el evento más grande que hay en el mundo de bienestar y salud. Se festejan 150 países simultáneos en 8.800 ciudades. Tiene una audiencia de 108 millones de personas. Wow. ¿Cuándo se hará esa actividad? 15, 16 y 17 de septiembre. ¿Aquí en República Dominicana? En República Dominicana yo soy el embajador. El año pasado hicimos 350 actividades presenciales gratuitas, quedando posicionado en el puesto número 3 de 150 países. ¿Y ahí va a ser de manera simultánea, o ser actividades simultáneas? O mira, te cuento. ¿Cómo es este año estamos preparando más de 500 actividades gratuitas en toda la isla. La idea es que la gente tenga una concientización. Vos recién me preguntabas qué es el bienestar. De lo importante que es la buena alimentación, de lo importante que es el ejercicio físico. ¿Qué pasa? Hoy en día nosotros vivimos con un trajín aceleradísimo. No hay tiempo para nada. Te pasará a vos, que le preguntás a una amiga, ¿cómo te sentís, María? Me duelen todos los huesos. A la otra me duele la cintura. Al otro que le duele no sé qué. ¿Y qué hacen? Nada. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Eso es mentira. Esa es la palabra mágica hoy día. Porque el tiempo, el día que uno explota, el tiempo aparece. Entonces después cuando quedan 15 días, un mes o 5 meses en una cama, el tiempo apareció. ¿Qué es lo importante? Ser consciente de lo que uno come, ser consciente que el ejercicio físico es salud. Si cada persona se dedicase 15, 20, 30 minutos diarios para regar su propia planta, habría mucha gente floreciendo. Flavio, ¿nos puedes decir, ahorita vamos a reiterar lo de la actividad, cuáles son los principales hábitos tóxicos que tenemos para no tener bienestar? El celular. ¿Cuántas veces uno está en el celular mirando cosas que ni le interesan? Constantemente. Cuando vos eras niña, ¿asistía a eso? No, claro. Y entonces te divertías con un palito, agarras una sábana y era un barco, te subías a un árbol y era a la casa de no sé quién. Te arrastraba en un asunto por una loma. Te embarrabas, corrías abajo la lluvia. Sí. ¿No es así? Una de las cosas que más daños están haciendo, según los especialistas, es el estrés en que está viviendo el ser humano. La semana pasada para varios medios de comunicación sobre el estrés. El estrés es una de las causas que más enfermedad está causando hoy en día. Entonces vos recién me preguntaba por qué aparece todo ese tipo de cosas. Mal dormir, sobre exceso de trabajo, mala alimentación, falta de ejercicio físico. Hay un montón de factores. ¿No ves que vivimos en una sociedad donde lo que importa es la apariencia, no el ser, sino...? Eso depende de quién. A vos te pones a pensar que a mí no me interesa nada lo que yo parezco. A mí me tratan de Buda, de monje. ¿Y a ti no te importa? Yo ya pasé por eso. Ya pasaste por eso. Yo ya pasé por eso. A mí lo que me interesa es levantarme todos los días, antes de que salga el sol.
Yo vivo en Punta Cana, en Bávaro. Salgo todos los días a remar 2 horas al mar con un pádel. Recibo el sol, veo tortugas, veo peces, vivo el Caribe, me alimento, después que venga lo que quiera. Entonces, eso es lo lindo. Pero el que tiene un trabajo... Yo tengo un trabajo muy fuerte, pero ¿qué pasa? Me levanto antes, en vez de pegar la cabeza a la almohada, me levanto antes, me alimento mi ser y después voy a trabajar. ¿Alimentar tu ser es orar? No, como te dije antes, estoy remando de arriba de una tabla, viendo el sol que sale, compartiendo con las tortugas, con los peces, con el mar. ¿Sabes qué lindo que es eso? Pues Flavio, repítanos por favor la actividad, ¿cuándo es? La actividad fecha, y cómo la gente puede participar en ella. La actividad se llama World Wellness Weekend. Es el evento más grande que hay en el mundo de bienestar y salud. Se festeja en 150 países simultáneamente. Hoy en día son 8.800 medios de comunicación lo que lo están cubriendo. Entonces el creador se llama Jean-Guy de Gabry, un gran amigo francés. Para toda Latinoamérica lo dirige otro gran amigo, Eduardo Finchi. Y hoy en día los países líderes son Brasil y España. Después estamos nosotros ahí, República Dominicana. Yo estoy trabajando muy fuerte con eso para hacer conocer la isla como un destino de bienestar. La isla se conoce como sol, arena y fiesta, pero esta isla es una isla privilegiada que tiene montañas, tiene cascadas, tiene ríos, tiene una diversidad muy grande que la gente que nos visita puede disfrutar. También hay muchos profesionales del bienestar. Vos imaginate que vivís en Nueva York y querés venir a hacer un monteo en bicicleta. ¿Cuántos trillos tenemos acá en las lomas? Preciosos? Muchísimos. El que quiere bucear, el que quiere bailar, el que quiere hacer pole, el que quiere hacer yoga. Sí, ciertamente. Sí, hay una infinidad de servicios que la República Dominicana brinda. Mañana a las 3 de la tarde nos vamos a estar reuniendo con el gobernador rotario de República Dominicana, Rubén Goico, con la gente de Body Shop, que nos va a prestar un salón, con Rosa Lipichardo, que es la embajadora de aquí, y un grupo de empresarios organizando toda la parte de Santo Domingo. Queremos hacer actividades gratuitas en el Jardín Botánico, en el Parque del Este, para que la gente pueda aprovechar del bienestar. Flavio, muchísimas gracias y éxito en esas actividades. Ojalá que todo eso sea para el bienestar, ciertamente, como ustedes se lo plantean, de la República Dominicana y de todos los dominicanos. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarnos y acuérdense, en World Wellness Weekend, el evento más grande del mundo. Bien, nos vemos entonces con despidiendo a Flavio, nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con nuestro segundo invitado de esta tarde. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Bueno, nosotros pasamos de bienestar en general, ahora a hablar de un aspecto de la medicina muy concreto y muy particular y de tanta importancia para la República Dominicana como es la cardiología. Por eso tenemos con nosotros al doctor Carlos Martínez, quien es cardiólogo, trabaja en diferentes centros, para no mencionar uno en particular. Doctor, a no ser que usted lo quiera mencionar más adelante. Buenas tardes y bienvenido. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los presentes. Para mí un gusto estar por aquí. Bueno, ¿Y qué joven es el doctor? Sí, un doctor bastante joven, entonces cardiólogo intervencionista. Así es. Bueno, doctor, pues queremos darle la bienvenida. Gracias por estar aquí en 2x3 en Salud, un programa que nosotros lo hacemos con mucho interés de llevar educación, sobre todo a la población dominicana. Y queremos empezar hablando un poquito, doctor, de esa cardiología intervencionista. Usted trabaja, vamos a decir así, o interviene estos pacientes cuando presentan infartos y diferentes situaciones, condiciones de salud cardíaca. ¿Qué es lo que más se ve? ¿Qué es lo que más vemos en República Dominicana? ¿Y por qué usted cree que esté avanzando tanto todo lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares? Bien, muy buena la pregunta. Lo primero es que hay que definir básicamente lo que hace el cardiólogo intervencionista, sí, vamos a ver. A diferencia del cardiólogo clínico. El cardiólogo clínico se encarga básicamente de las patologías cardiovasculares desde un punto de vista más clínico, como dice la palabra, ¿no? Ya el cardiólogo intervencionista es el que hace... Cuando hay un problema, ¿verdad? Que hay que intervenir. Es cuando ya es que interviene, prácticamente hace la parte mecánica
de la cardiología. Bien, es la parte que yo más hago, la parte que más me llama la atención, ¿no? Básicamente lo que se encarga la cardiología intervencionista de forma jocosa es de la forma de la plomería dentro de la cardiología, ¿no? Nos encargamos de trabajar los infartos, las cardiopatías estructurales, que no son más que anomalías que hay dentro del propio corazón, algunas que podamos reparar, sin tener que hacer cirugía o básicamente abrir el pecho. Eso básicamente lo que trabaja la cardiología intervencionista, tratar de hacer ese mismo trabajo, pero por vía endovascular. Endovascular, por ejemplo, colocar stents. Así es. Hacer ese tipo de intervenciones. ¿En qué momento, doctor, se coloca un stent? Exacto. Y también la gente, ¿cómo se llama? El médico, el cardiólogo que maneja la energía del corazón. ¿Cuándo se coloca el marcapaso? ¿Cuál es la diferencia entre el marcapaso y el stent? Pero también es muy buena pregunta. Dentro del marcapaso, eso desde el punto de vista eléctrico. Cuando hay que colocar un marcapaso, también hay varios tipos de marcapaso. Principalmente el marcapaso, que la pregunta me refiere, básicamente cuando hay un problema del punto de vista eléctrico, en el cual el corazón ya no es capaz de comandar el impulso que él necesita para poder lograr una contracción, ¿no? El marcapaso lo que hace es ese mismo trabajo. Vamos a decir que es como una seguridad que se le coloca al paciente para poder ejecutar el impulso eléctrico necesario para entonces hacerlo. ¿Que por sí solo? Que por sí solo ya por X o Y razón ya no puede lograrlo. Porque hay otro tipo de marcapasos que no hacen esa función, sino que están ahí básicamente de guardaespaldas, salvavidas, en caso de que el paciente haga algún tipo de arritmia, que son latidos anormales, peligrosos, pues básicamente se encarga de recuperar al paciente y evitar que fallezca en ese momento. ¿Y el stent, Dori? ¿Y el stent? ¿Cuándo se coloca el stent? Ahora vamos a la parte B. El stent ya es cuando hay una obstrucción de esas arterias en algún punto que impida el flujo adecuado de sangre, pues, a ese territorio del corazón. El stent no es más que un dispositivo bien pequeñito, una mallita de metal que se coloca dentro de las arterias para expandirla y poder recuperar nuevamente el flujo de sangre hacia ese territorio. ¿Qué lleva, doctora, que esa arteria se tape y ustedes tengan que intervenirla? Bueno, eso conlleva múltiples factores, lo que se denominan factores de riesgo. ¿Qué es lo que lleva a que esa arteria se ocluya? Están los factores de riesgo clásicos, que es lo que siempre uno trata de conversar en la consulta, como es la hipertensión, la diabetes, el fumar, el trastorno del colesterol, bien, y la misma edad. Todo esto lleva como una sumatoria, como una bola de nieve, a que la arteria poco a poco se vaya ocluyendo. Normalmente estas obstrucciones no ocurren de un día para otro. Sino acumulativa. Es acumulativo, que lleva el tiempo, descuido del paciente o descuido de X o Y cosas que lleva a que la arteria pues finalmente termine de cerrarse. Doctor, esas arterias son como las tuberías de los fregaderos. Sí. Es una forma jocosa que nos dicen dentro de la misma cardiología, los plomeros de la cardiología. A ustedes. Que destapan. Así es. Pero esas no son como tuberías que llevan como tal. Nosotros lo llamamos pues, tubería por una forma de uno llevar la información correcta, ¿no? Pero son más que las arterias, vamos a decirle que sí, son tuberías que llevan flujo de sangre al propio territorio del corazón. ¿Va el paciente cuando ya llega a ese punto que hay que intervenir, lo que tiene su arteria obstruida? ¿Qué pasa antes? Quizás no fue a tiempo el cardiólogo clínico, quizás el cardiólogo le dio la aplicación del medicamento, o hay medicamentos que no llegan a que sí previenen, pero digo que aunque lo tomen quizás es inevitable de que ese paciente llegue a tener esa obstrucción. Mira, es una buena pregunta. Lo principal es uno tratar de llevar la prevención. Bien, tratar de evitar llegar al punto de que haya que colocar el stent. Exacto. Pero hay varias situaciones de no colocar el stent. Una situación aguda, en la cual el paciente ya se infartó y hay que trabajar o la vida del paciente corre riesgo, y un territorio ambulatorio en el cual tú has logrado detectar ese problema a tiempo antes de que ocurra el infarto. Bien, son dos enigmas, son dos escenarios totalmente diferentes de trabajar. Uno siempre trata dentro de la consulta, tratar de evitar llegar al infarto, porque el trabajo de nosotros es tratar de preservar ese músculo, ese órgano vital, ¿no? Uno trata de hacer estudios, de hacer pruebas, de hacer seguimiento cercano con el paciente, que dependiendo de los factores de riesgo que hemos hablado ya anteriormente, y o de las mismas características que tenga el paciente, lo que nos refiera que si tiene dolor, que si se está cansando, que no se sienta absolutamente nada.
básicamente uno llevar de la mano los estudios que se necesiten para poder evitar que ocurra el infarto. Pero sí, uno tiene maneras de tratar de evitarlo. Y muchas veces uno haciendo los estudios pertinentes puede ocurrir, porque todos los estudios también tienen un rango de error. Por supuesto. Bien, pues eso es muy importante porque hay pacientes que te pueden decir, pues yo me hice una prueba la semana pasada y estaba bien. Exactamente. O sea, eso siempre tenemos nosotros como médicos explicarle al paciente que las mismas pruebas tienen rango de error. En esto no tenemos una bola de cristal que podamos adivinar quién o no, pero sí nos ayudan con muy buenos valores de referencia las pruebas que necesitamos. Doctor, ¿infarto es sinónimo de mortalidad? ¿Qué tan alta es la mortalidad por infarto en la República Dominicana? Mira, depende de en qué momento llega el paciente al centro médico. Porque sí es cierto que la mortalidad depende del tipo de infarto que tenga, empezando por esa parte, pero también depende del estado que llegue al paciente al centro. Ese tiempo preciso. Sí, hay un buen tema dentro del mundo de la cardiología que el tiempo es músculo. Por eso debemos hacer énfasis en detectar a tiempo los síntomas, porque mientras más tiempo se pierde, mayor será la mortalidad. Hay mortalidad, de ese órgano en este exactamente, caso. Hay mortalidad tan alta como de un 94%, 95%, si ya el paciente llega en estados más tardíos. ¿Y en qué grupo de edad, por ejemplo? Mira, el rango de edad principalmente ocurre por encima de los 45 años de edad, donde más frecuentemente se ven los infartos, pero la mayor cantidad de infartos pueden ocurrir en pacientes de entre los 60 a 70 años de edad. Sin embargo, últimamente estamos viendo prevalencias más jóvenes dentro de esto. Eso se dice. Doctor, antes de, bueno, hablamos ya del infarto, que es un poquito más avanzado, pero antes de eso, quería preguntarle algo. Generalmente al paciente se le dice, al urólogo hay que ir a su primer chequeo antes de los 40 años. En Las ginecología sabemos las mujeres cuándo tenemos que ir. ¿Cuándo debería una persona hacerse su primer chequeo cardíaco, cardiovascular? Eso también va a depender. La edad siempre juega un rol muy importante y de eso depende la genética que tenga el paciente y los factores de riesgo que tenga. ¿La historia familiar? La historia familiar es lo que más peso tiene para saber qué tan temprano uno va a ver ese paciente o va a tratar de intervenir sobre ese paciente. Puede ser tan temprano de los 30 años, 35 años, sino por encima de los 40 años hay que tener su chequeo cardiovascular. Ya, doctor, vamos a pedir su anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales y vamos a preguntarle entonces la salud cardiovascular de las mujeres, que hay una determinada etapa donde hay que chequearse necesariamente. ¿Cuál es la relación con la etapa menopáusica? Volvemos ahora con el doctor Carlos Martínez, cardiólogo intervencionista. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Carlos Martínez, cardiólogo intervencionista. Doctor, le decía Altagracia antes de irnos a la pausa sobre la salud cardiovascular de las mujeres, porque generalmente se habla mucho del hombre y el infarto del hombre, que es más frecuente quizás que en la mujer, pero ¿en qué momento la mujer corre más riesgos de tener algún daño cardiovascular? Mira, eso es muy interesante, porque sí es cierto que los infartos son más frecuentes en hombres. Sin embargo, las mujeres, luego de la menopausia, los infartos se equiparan con los hombres. Porque nos quedamos desprotegidas, doctor. Exactamente, todas las hormonas femeninas la mantienen en cierto rango de protección de infartos hasta que ocurre la menopausia. Ya luego que esto ocurre, pues el riesgo se equipara prácticamente igual que al del hombre. Ya todos esos riesgos han desaparecido. Porque el hombre está desprotegido de esas hormonas que tenemos nosotros. Sí, de los estrógenos principalmente. Sí. Okay. Pero es muy importante también saber que los hombres también, como buen dominicano, son menos propensos a chequearse. A los chequeos. Al hombre siempre está bien. Le favorece más eso, que quizás que se hace más chequeo más continuo. El hombre siempre se siente bien, todo está bien, no hay ningún problema. Doctor, entonces en ese momento ya de la menopausia que incrementa el riesgo de infarto y de problemas cardiovasculares, ¿cuáles son esas acciones que debe tomar la mujer en cuenta tanto en la prevención como en la detección también, en el caso de cualquier síntoma? Claro que sí. Básicamente, luego de la menopausia, como te he dicho, el riesgo es igual. Así que esos pacientes debemos verlo con el mismo ojo que veríamos cualquier paciente con un riesgo cardiovascular. No hay nada especial que haya que hacer, pero sí saber que las mujeres tienen hasta un libro aparte dentro de la cardiología. Sí. Porque la cardiopatía isquémica, que es el nombre técnico de los infartos, de problemas arteriales del corazón, pues básicamente todo un esquema diferente de cómo se maneja.
Así que por eso la enfermedad cardiovascular en la mujer tiene todo un capítulo aparte. La cardiología. Dentro de la cardiología. Antes del infarto, de llegar a un infarto, ¿hay síntomas específicos que se pueden tomar en cuenta y pueden servir de punto de partida de decir, cuidado si estoy por presentar un evento de esta naturaleza? Sí, claro, los síntomas clásicos son el famoso dolor de pecho en el medio del tórax, lo que se llama retroesternal, justo en el medio del tórax. Ese dolor es un tipo opresivo, uno siente que le están pisando el pecho, le están apretando el pecho, pues se describe como si estuviesen pisoteándote. Ese dolor puede irradiarse, o sea, puede reflejarse en el hombro izquierdo, en el brazo izquierdo, en el cuello o en la mandíbula. Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta y el tiempo que dura. Cuando dura más de 20 minutos estas características, pues ya debe hacerte alertar de que la cosa no está bien. ¿Hay una relación directa entre cerebro, corazón, cerebro, infarto, cerebro? Sí, bueno, hay todo ahora un capítulo nuevo dentro de la cardiología, lo que es la psicocardiología, en el cual tratan cómo enfermedades o trastornos mentales afectan directamente al corazón, que eso también es todo un capítulo aparte, pero sí hay una relación muy directa entre en este caso neuro sí, corazón. O más, vamos a decir, emocionales, sociales, más cosas que te pueden ocurrir de tu entorno que pueden afectar directamente al corazón. Nosotros, doctor, hemos entrevistado a otros especialistas en el área cardiovascular y todos han coincidido en que en República Dominicana hay una gran debilidad y es la falta de un sistema, de una red de atención al infarto, algo así, ¿verdad? Que la persona sepa dónde acudir y que lo atiendan de inmediato, o sea, que sepan cómo intervenir. Específicamente hay dos, seguramente profesores suyos, que han estado aquí recientes, que es el doctor César Herrera y el doctor Pedro Ureña. Sí. Estuvieron aquí, han estado abogando, por eso, ¿qué piensa usted? Claro, ya mis maestros han hablado claro sobre el tema, pero sí, lo principal es la educación del paciente, que el paciente reconozca que tiene los síntomas y pueda llegar a tiempo a un lugar con estos síntomas. Sí, la emergencia tiene lo que se llama el triaje, que tratan de identificar el tipo de paciente, pero muchas veces la emergencia está saturada de cosas que no son emergencias. Ese es el tema, gran Entonces, tema. Es ahí donde hay mayor debilidad, porque muchas de las pacientes que están en emergencia quizás no son emergencias. Y ahí el triaje se torna un poquito congestivo y esos pacientes pierden más tiempo. Pero ustedes que son médicos jóvenes, doctor, y hablo específicamente de usted, ¿cómo ve el tema? Yo sé que no es emergenciología de lo que estamos hablando, pero ese tema que usted acaba de poner, de estas emergencias saturadas, que el paciente que llega con un infarto no puede ser atendido porque de repente hay una persona con un dolorcito de cabeza que le dio con coger para la emergencia, ¿cómo hacer para lograr descongestionarla o que ese gran tema se resuelve? ¿Es un tema de Estado, de salud pública? Es un tema más de salud pública, pero también un tema que depende mucho del centro. Porque una forma que se ha tratado de filtrar en uno de los centros que laboro como CEDIMAT es tener un área que tú puedas llevar al paciente que vaya a la emergencia con X o Y síntomas. Si no son emergencias, va directo a consulta sin una cita. Creo que se llama walk-in. Tú llegas con un síntoma determinado, no eres de emergencia, pues te descongestionamos la emergencia y vas a consulta. La mayoría de los casos. Exacto. O te medicamos a un área que te puedas ir rápido y no tengas que congestionar la emergencia como tal, pero eso no disponen todos los centros, lamentablemente. Así es. Sería lo ideal, pero eso es una cuestión de infraestructura y de otro tipo de cosas que se necesitan. Estado, tal vez. También pudiese ser, claro que sí. Doctor, ¿qué es lo más frecuente que le llega a usted? Se dice que después del COVID se han incrementado las enfermedades cardiovasculares. ¿Usted está viendo eso? ¿Cuáles son los casos más frecuentes y los más dramáticos que usted está recibiendo? Sí, hemos tenido pacientes de todas las índoles. Lo principal que llega a la consulta son los dolores de pecho. Muchos pacientes que han reconocido que han tenido un tipo de dolor, porque no todos los dolores en el pecho son del corazón. La gente se asusta. Claro, pero sin embargo es lo ideal porque es lo que te va a matar más rápido. Pero sí, hemos tenido muchos pacientes con dolor de pecho y muchos pacientes que han referido muchos episodios de arritmias o palpitaciones después de la pandemia, luego de tener COVID. Después de tener COVID. Eso hemos visto un gran incremento principalmente de pacientes con palpitaciones o que ya no se sienten con el mismo, vamos a decir, la misma energía o la misma fuerza que tenían antes luego del COVID. ¿Y qué dice la literatura médica? ¿Qué dicen los últimos estudios al respecto? Porque todos coinciden los neurólogos, coinciden los cardiólogos en que hubo de verdad una afectación fuerte, no solo al corazón, sino también al cerebro. ¿Qué dice la literatura, doctor? Sí, la mayoría de la literatura habla de que el COVID afecta directamente al corazón porque produce inflamación, lo que se llama miocarditis o inflamación del músculo cardíaco como tal. Eso se puede ver temprano, puede verse tardío.
pero sí hay una relación directa entre COVID, inflamación del corazón, hasta de infartos por producción básicamente de trombos. Bien, pero sí el COVID afecta directamente el músculo cardíaco. Doctor, ¿y los avances en asuntos de tratamientos que tenemos en República Dominicana? Y le digo tratamiento tanto de en medicamentos como ya de intervenciones, como lo que ustedes hacen. ¿Cómo está el país en ese sentido? Bueno, donde más problemas ha habido es más con el sistema, de qué tan rápido el paciente pueda llegar y en algunos puntos qué tanta enfermedad tenga el paciente que el tratamiento vaya a resolver hasta un punto. Sí hemos tenido inconvenientes, principalmente con pacientes que tienen algún tipo de infarto y haya que intervenirlo. De X o Y razón, pues ya tenemos lugares donde esos pacientes pueden ir que tengan bajos recursos. También pacientes que sean privados, o sea que poco a poco hemos ido mejorando el sistema para pacientes también de bajos recursos, de que no es tan suelto si le ocurre algún evento. Vamos a pedirle un permisito, doctor, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Carlos Martínez, cardiólogo intervencionista que trabaja en diferentes centros y que es un producto de Sedimar, una institución amiga. Bien, doctor, hay un aspecto importante en la medicina, sin embargo en la República Dominicana no se le da en la práctica la importancia, es la prevención. Ustedes llegan a intervenir, pero es porque se supone que falló antes un sistema de prevención. Cuénteme un poquito sobre ese aspecto de la prevención en cardiología, ¿cómo se hace? Bien, la prevención es lo que todos deberíamos estar siempre teniendo como número uno. Bien, yo como cardiólogo intervencionista ya vengo a resolver un problema ya establecido. Que no se resolvió en el primer nivel de atención, ¿verdad? No necesariamente, porque muchas veces uno, aún haciendo lo que hay que hacer, la enfermedad progresa. O sea que no es necesariamente por descuido del médico o descuido del paciente, pero sí siempre debe haber una sinergia entre el paciente y el médico. Siempre tenemos que recordar que todos los pacientes que entran por la puerta son unos diferentes, no son el mismo grupo, el mismo tipo de paciente. Vemos pacientes de todos los estatus socioeconómicos, todos los niveles, y uno debe, como médico, no solamente tratar una enfermedad, sino ponernos a ese mismo nivel y tratar de llevarle y explicarle a ellos la información de la manera correcta, acorde a básicamente el tipo de paciente. Exactamente. Porque no hay una forma correcta de uno decir una información. Hay cada una manera paciente adecuada. Es individual, doctor. Claro. Cada ser humano individual y cada quien tiene sus diferentes situaciones, diríamos, hasta desde el punto de vista económico. No es lo mismo un tratamiento que usted le pueda indicar a una persona que pueda adquirirlo, a una que va a su consultorio y no puede adquirir ese tratamiento. Que sí. Eso siempre todos debemos modular o tratar, número uno, de que el paciente entienda lo que estamos haciendo y lo que el paciente tiene. Porque si el paciente no entiende, no importa los medicamentos que uno le dé, se le van a olvidar, no se lo va a beber, no lo va a poder comprar. Entonces hay que ponernos siempre acorde a cómo uno le va a dar la información al paciente, acorde al tipo de paciente que vamos a tener y como usted bien dice, qué tipo de tratamiento nosotros le vamos a ofertar que él pueda costear. Exactamente. Entonces que esos son dos eslabones muy importantes, porque uno puede preguntarle a un paciente, ¿te está tomando la pastilla? Sí. Pero te la está tomando todos los días, no, porque no la puedo comprar. Eso es un tema importantísimo, doctor, que usted acaba de tocar, el tema de los medicamentos, sin resolver y el costo altísimo en este país. ¿Qué nos dice nuestro amigo querido, el doctor Fulgencio Severino? Siempre, los pacientes vienen y me dicen, doctor, mire, yo compré esta, porque esta era la que estaba a mi alcance. Doctor, ese tema, pero me gustaría que usted lo viera más sistémico, de manera más sistémica. ¿Cuál es el problema que le plantea a un paciente que no pueda comprar el medicamento que ustedes le prescribieron porque considera que es bueno? Porque yo prefiero pensar que no es un tema con la industria, que no es un tema de adherencia a la industria y que sea el medicamento que ese paciente necesite realmente. El problema radica en lo que el paciente necesita. Me voy a ir al área de intervención. Sí. Uno le coloca un stent a un paciente, uno necesita que el paciente tome medicamento para que el stent no se cierre. Eso es un gran punto. Entonces, exactamente. Nosotros le damos el tratamiento inicial al paciente la mayoría del tiempo y uno le explica, hay que sentarse y explicarle cuál es la importancia de ese medicamento, para qué él tiene que bebérselo y que no debe dejar de tomar el medicamento. Exactamente. Pero si el paciente te va a decir que sí, que entendió y todo bien, a la hora de comprarlo no lo puede costear. Entonces resulta que el mismo paciente a los 15 días vuelve con un infarto.
y cuando tú preguntas qué pasó, no pudo comprar el ¿Y medicamento. ocurre eso, doctor? Claro que sí, eso ocurre con bastante, no con tanta frecuencia, pero sí hemos visto muchos pacientes que se reinfartan. Tú preguntas qué pasó, no pude comprar la pastilla. Doctor, una vez un paciente es sometido se le coloca un stent, 1 o 2 stents, no sé, lo que necesite el paciente. Después usted nos contará los más que se le ha colocado a un paciente en dispositivo de esta naturaleza. ¿Cuál es el cuidado que tiene que tener ese paciente para no volver a sufrir de este entaponamiento de sus arterias? Claro, lo primero es saber que se haya resuelto por completo el problema. Si fue un stent con 1, 2, 3, etcétera, lo que haya necesitado. Lo primero es que no queden arterias pendientes o enfermedad residual, que haya un segundo procedimiento pendiente. Si ya todo se resolvió, el cuidado va a depender de la situación que él llegó. Si el paciente llegó con un infarto, de los que son más peligrosos de todos, y se le coloca el stent, pues no va a ser el mismo cuidado del paciente que vino de su casa a hacerse el procedimiento, ¿no? Porque en este momento es un proceso agudo, el corazón está aturdido, el corazón puede hacer inflamación, etcétera, etcétera. Pero sí, luego de un cateterismo el paciente puede volver a su vida normal. Ya a los 15 días, a los 20 días, ya el paciente está haciendo su rutina normal de vida. Pero digo yo, cuidado en cuanto a alimentación, claro, en cuanto a tratamiento, de que debe seguir este paciente. Ya cuando la enfermedad está establecida, uno trata el factor de riesgo que lo llevó allá. Exactamente. Porque ya cuando tú colocas el stent, ya ese es otro problema. El stent o la malla de metal ya se vuelve la forma que tú vas a tratar, ¿no? Es un tratamiento aparte, pero para que no ocurra nuevamente ya hubo un sustrato. Perfecto. Entonces uno debe tratar esos factores que llevaron al paciente a ese primer sustrato para que no ocurra un segundo. Doctor, ¿y hasta cuántos stents se le puede colocar, que preguntaba Doris originalmente, a un paciente? Se dice, y ha habido reportajes aquí en España, por ejemplo, y aquí, sobre abusos en la colocación de dispositivos cardíacos. Bueno, es una pregunta difícil de responder. Ya tenemos una sociedad que se está encargando de absolutamente todo eso, que es ASOPSI, al cual también pertenezco, que va a tratar o está tratando desde ya de regular este tipo de Si está el doctor Bebeto, ahí va a haber ética. Ese es mi maestro. Sí, ahí hay ética. Claro que sí. Entonces, el doctor García Lisgó, sí, García Lisgó. Nuestra institución, ASOPSI, eso básicamente uno de los puntos, tratar de regular ese tipo de prácticas, ¿no? No puedo decirte a ciencia cierta porque no lo tengo a mano con papel para culpar el que oye. Sí es cierto que hay que estar dentro de la sala al momento que ocurren las cosas para saber lo que uno necesita. Sí sabemos que hay abusos de ese tipo también, eso también porque se sabe. Porque la sociedad, el comercio existe también. Eso también se sabe y eso no es un misterio, ¿no? Lo que hay que tratar de regular, que se coloque lo que se necesita para cada paciente, y ya para eso tenemos nuestra sociedad. Doctor, ¿en qué momento ya ustedes dicen, bueno, este paciente no es stent, lo que necesita es cirugía de corazón abierto? ¿Cuáles son esos índices, indicadores que ustedes dicen, bueno, usted no podemos colocarle el stent, no podemos hacerle un cateterismo, sino que usted va a cirugía? Hay situaciones muy particulares, ya a medida que el tiempo ha ido avanzando dentro de la cardiología intervencionista. Sí es cierto que la cirugía de corazón abierto tiene más beneficio en pacientes que están un poquito más deteriorados desde el punto de vista de función del corazón y que tengan 3 arterias obstruidas principalmente, básicamente todas las arterias obstruidas. Ahí entra el cirujano cardiovascular, si ustedes lo consideran. Así es. Y también hay situaciones particulares que si el paciente tiene alguna enfermedad estructural, alguna enfermedad del corazón, algún problema dentro de la válvula, o otra intervención que haya que hacer dentro del corazón, pues entonces va directo a cirugía y no le ponemos stent y después le abren el Ahí, dada el auge, digamos, del intervencionismo en el país cardiovascular, hay una disminución de las cirugías abiertas que eran la gente decía que operado de corazón abierto, que era tan catastrófico. Que era dramático, ¿verdad? ¿Ha habido una disminución Mira, lo que sucede es que no es que somos enemigos, cirugía e intervención, al contrario, somos complementos. Hemos tenido pacientes que se llaman híbridos, se le opera una parte del corazón y nosotros resolvemos por intervención otra parte. No es que somos enemigos, es que hay situaciones y escenarios específicos para cada uno de ellos. Si el nivel, la cantidad de cirugía habrá disminuido, no me parece. Pudiese que algunos centros, pues sí, pues eso habría, como no tengo la data, no lo que pasa es que uno no lo escucha tanto ya. Nosotros, por ejemplo, o tal vez se ha normalizado. Sí es cierto que hay que explicarle al paciente y el paciente debe tomar la decisión. Porque muchas veces el mismo camino de los dos lados pues, es
en buen beneficio. Tú le dices al paciente, tiene varias obstrucciones, se puede hacer por cirugía o se puede hacer por intervención. Y ahí hay una relación ya entre paciente y médico. Porque con la intervención de la colocación de stent, el paciente puede retomar más rápidamente a su vida habitual, a su trabajo. Así, el paciente regresa mucho más rápido a su vida normal. Tú le pones un stent, el paciente, como te digo, a los 7 días está en su casa haciendo su vida normal. Después de la colocación de un stent por cardiología intervencionista, ¿hay que ir a rehabilitación? Porque una de las cosas que se está abogando hoy día es ir a rehabilitación. Doctor, pero me lo va a contestar después de esta pausa comercial. Nos vamos y regresamos entonces con esa respuesta. Muy bien. 2 por 3 en salud. Estamos conversando con el doctor Carlos Martínez, cardiólogo. El doctor trabaja en Sedimad, trabaja en la Gómez Patiño y tiene otros trabajos más. Parece periodista, con 20.000 trabajos. Bueno, pero es bastante joven, puede hacer todo eso a la vez. Doctor, después que a un paciente se le coloca stent, puede, ¿qué tú decías, Altagracia? No, que si tiene que ir necesariamente a rehabilitación. A rehabilitación cardíaca, que está también muy de boga este término de que hay que hacer la rehabilitación cardíaca. Claro que sí. Luego de que un paciente sufre un evento coronario, en un tipo de infarto, ya se ha demostrado que la rehabilitación cardíaca previene muchos problemas. Así que todo paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo o un infarto, o que por cualquier paciente que se le coloque stent o cirugía de revascularización, que es la cirugía de corazón abierto, debería ir a rehabilitación cardíaca. Perfecto. Doctor, y cuando hablamos de rehabilitación cardíaca, porque estamos muy acostumbrados a la rehabilitación física, ¿verdad? De problemas de los huesos. ejercicios y esas cosas, pero ¿a qué se refiere específicamente? ¿Hay ejercicios específicos para este tipo de músculo? Claro, eso es toda una especialidad dentro de la misma cardiología. Se hace otra especialidad dentro de la rehabilitación cardíaca, que son programas específicos para el paciente dependiendo de la condición que lo llevó ahí. ¿Y hay una coordinación entonces, por ejemplo, entre el cardiólogo y el rehabilitador? Así mismo es, desde el cardiólogo, el rehabilitador y viceversa. Mira, fue a terapia hoy, pasó esto allá, o sea que siempre hay una relación directa de cómo va el paciente acorde a sus terapias. Que dicho sea de paso, ellos lo tienen en Sedimad, un centro de rehabilitación. En Sedimad hay un centro de rehabilitación cardíaca con todo lo que se necesita. Eso le iba a preguntar, sabemos que Sedimad lo tiene, pero ¿tiene el país los suficientes centros de esta naturaleza para dar respuesta a este tipo de pacientes? Porque sabemos que los infartos, que los problemas cardíacos han ido en incremento en la población dominicana. Así es, tenemos varios centros ya que dan rehabilitación cardíaca, pero en relación a la cantidad de infartos que hay, probablemente no, pero eso también es una cuestión de costos y de que no todos los seguros la cubren, que es un punto ya que entra dentro de salud. Que va con el gasto de bolsillo de la gente, si el seguro no se lo cubre, ¿no? Sí, eso debería venir acorde con dentro del mismo seguro, que también se ofrezca, luego de un procedimiento, pues la rehabilitación. Claro, la rehabilitación. Doctor, ese aspecto que usted trata es bueno, sobre todo ahora que el Colegio Médico está luchando por una serie de aspectos, que eso se incluye en el plan básico también, en el plan de servicio de salud. Cobertura. Exactamente. Sería muy útil para los pacientes, pues hemos tenido muchos pacientes, principalmente los más casos recursos que han tenido algún infarto, cuando tú lo envías a rehabilitación, pues vuelven diciendo que no. Que no pueden. ¿Qué pasa, doctor, con un paciente, con la vida de un paciente y la vida de la familia, vamos a decirlo así, cuando ustedes le hacen ese tipo de indicación sabiendo que lo necesita para poder reintegrarse y no puede hacerlo? ¿Qué pasa con ese paciente al final? Mira, lo primero es que ese mismo paciente generalmente es el que le cuesta comprar los medicamentos. Entonces esos son pacientes que se reintegran más tardíamente a su vida laboral o no obtienen los beneficios a largo plazo que lo pudiese ofrecer la rehabilitación cardíaca. Entonces yo entiendo que eso es un problema que va aún mayor de lo que estamos viendo, porque a la larga todos estos pacientes necesitan estar en la mejor condición posible. Entonces yo entiendo que deberían ese grupo de pacientes estar dentro de la misma cobertura de la rehabilitación cardíaca. Doctor, nosotros no quisiéramos que usted se nos vaya, porque ya estamos llegando a la parte final del programa, sin preguntarle, en el caso de la salud cardiovascular de lo más pequeñito, aunque usted no es pediatra, pero sí le ha tocado por su formación pues ver la realidad cardiovascular de los niños en el país, que también es todo un tema. Tenemos fundaciones que apoyan, pero
no es todavía un problema de Estado. ¿Cómo andamos a esos niveles, doctor? Mira, dentro de la cardiología pediátrica no pudiese abundarte mucho, pero sí dentro de lo que he visto también es un problema de educación a los padres, porque muchas veces muchos de estos niños no lo llevan acorde al tiempo que deben llevarlo a su chequeo con pediatra, ¿no? El pediatra detecta algún soplo, algún ruido anormal y de ahí inicia la investigación. Pero estos pacientes deben verse de la barriga de la mamá. O sea, existe lo que es la ecografía fetal o la sonografía que se le hace a la misma madre, pero para ver el corazón del feto. Exacto, de que esté sano. Exactamente. Desde ahí uno puede identificar el paciente que va a venir con inconveniente o con problemas a tiempo y de ahí iniciar el proceso de que se le dé las atenciones necesarias. En el país la cardiología en República Dominicana es avanzada en el punto de vista del tratamiento para el que tiene acceso a poder acceder a cualquier tipo de tratamiento. Tenemos las herramientas, sí, tenemos las herramientas para ir trabajando, nos falta, claro está, pero es más, yo entiendo cuestión de costo o cobertura, pero las herramientas las tenemos, lo que pasa es que algunas de ellas son bastante costosas y no todos pueden acceder a ellas tan fácil como puedes acceder a En términos de recursos humanos, por ejemplo, que es un tema apasionante también, ¿hay suficientes cardiólogos en el país? Una vez hizo Doris unos trabajos, recuerdo, para el Listín Diario, donde había regiones del país que no tenían un solo cardiólogo. Sí, yo entiendo que somos bastante, somos un buen grupo de médicos, pero la mayoría estamos concentrados en puntos específicos, principalmente aquí en Santo Domingo, o en el norte en Santiago, y ahora en el este más en el lado de Punta Cana, pero sí somos muchos, lo que pasa es que estamos más concentrados. El punto de tratar de llevar al país los cardiólogos que se necesiten, pues ya es un tema más de salud pública. Sí, es de salud pública, porque ¿qué pasa? Usted decía que el tiempo es fundamental al momento de evitar quizás consecuencias mayores. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que quizás sufra de ese dolor de pecho? Claro. Y puede saber incluso, puede ser del corazón, pero si no tiene dónde acudir. Claro, lo importante es que los centros sepan dónde se hace cateterismo o cuál es el centro que le quedaría más cerca para yo poder enviar el paciente, y en aquellos centros de los cuales estén muy lejos, tener las herramientas necesarias para realizar lo que se llama trombolisis dentro de la misma emergencia. Pero existen programas aquí en hospitales, pero no en todos. Se habrán caído. Yo la verdad que no sé si están funcionando. Sí, todavía están funcionando. Lo importante es llevar ese mismo programa. Es el programa que el doctor Fulgencio Severino desarrolla. Lo importante es llevar ese mismo programa a esas áreas que están más alejadas, ¿verdad? Más alejadas de los centros de cateterismo. Lo que pasa es que también ese grupo de medicamentos necesitan una refrigeración, un cuidado también, que eso hay que tomarlo en cuenta también. Doctor, ¿por qué no se van los médicos a las áreas fronterizas, a los lugares más apartados? No, y la pregunta es importante porque el doctor es jovencito. Por ejemplo, doctor, si a usted le ofrecieran un trabajo en Jimaní, pagándole 250,000 pesos. Mira, eso hay que sentarse a ver muchas posibilidades. Uno nunca se cierra. Claro, uno nunca se cierra. Doctor, los médicos no quieren coger para el sur profundo. Sí, pero sí, eso es más, yo entiendo, que un tema de salud pública, quizás cobertura, quizás costo, precio. Y lo que pasa es que salud pública dice que ustedes los jóvenes no quieren salir de la capital, Santiago, San Francisco y La Vega. Es donde más oportunidades de trabajo hay. Por la medicina privada, porque muchos médicos dicen que por ejemplo, en esos pueblos fronterizos no hay condiciones para ejercer la medicina privada. Y todos sabemos que quizás con el sueldo que se paga en el Estado, pues es difícil. Exactamente. Eso es lo que limita un poco más las decisiones de uno irse a áreas más rurales. Pero entiendo que es un tema de salud pública y que no todos estamos cerrados a no irnos para ningún lado. Entonces, doctor, ya estamos llegando al final. La sugerencia a la población, cuando sienten qué síntomas específicos, debe salir inmediatamente al médico. Ok, lo que le podemos decir a la población es, número uno, que chequense. Acudan a su consulta, no se dejen llevar que yo estoy bien, que tengo 2 años que estoy bien. Tú sabes que está bien, pero ¿cómo tú realmente sabes que está bien? Así es. La única forma de tú saber que está bien es con los estudios, no porque tú te sientas bien. Exacto. Eso es que hay que diferenciarlo. Lo segundo es cualquier síntoma llamativo, cualquier dolor de pecho de las características que hablamos, que sea en medio del pecho, que se irradia al cuello, se irradia a la mandíbula, que se acompañe de otras cosas como sudoración o debilidad. No te quedes en tu casa, acude a una emergencia. La única forma de saber que estás bien es con estudios, que sepan, que certifiquen que tú estás bien. Bueno, señores, ya escuchamos las orientaciones del doctor Carlos Martínez, cardiólogo. Así que cualquier situación de salud debemos, y antes de presentar cualquier situación, lo ideal es los chequeos preventivos, que podamos hacer eso una cultura. Gracias, doctor, le agradecemos su tiempo de haber estado aquí con nosotros dando estas orientaciones.
A ustedes, nuestros amigos televidentes, agradecemos muchísimo que cada sábado estén ahí acompañándonos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud, y será hasta la próxima semana.